quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardida es luciero de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible.
Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola mis queridos estudiantes, qué bueno que ustedes, al igual que yo, recibimos el viernes con ansias. Y es que al llegar este día sentimos gran alegría, pues sabemos que afianzaremos lo aprendido en las clases anteriores. Soy Luz Rodríguez, su maestra de matemáticas, y junto a los demás profesores repasaremos nuestros trabajos realizados en las asignaturas de Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Inglés, Francés y, por supuesto, Matemáticas. Inmediatamente damos inicio con Lengua Española. Durante el transcurso de la semana, en esta asignatura, estuvimos trabajando con la identificación de los diferentes tipos de instructivos que existen, tomando en cuenta su significado, función y estructura. Entonces, a prepararnos, nos acomodamos, agudizamos nuestros sentidos y a aprender desde casa. ¡Qué bueno que están ahí, mis queridos estudiantes! Sean bienvenidos a nuestra clase de lengua española con su profe Scarlett Rincón. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan reconocer qué es un instructivo, cuáles son sus funciones y cuál es su estructura. Todo esto para que ustedes desarrollen la competencia comunicativa y la competencia pensamiento lógico, creativo y crítico. Hoy aprenderás acerca del texto instructivo, por lo que te invito a que tengas a mano tus útiles escolares para tomar nota de lo más importante que trabajemos. Iniciemos. ¿Sabes tú qué es un texto instructivo? El texto instructivo es un texto en el que se describen o detallan los pasos a seguir para realizar acciones de la vida cotidiana o para desarrollar algún producto, sistema o servicio. Los textos instructivos contienen indicaciones para realizar una tarea. Los manuales y los recetarios, por ejemplo, son textos instructivos. En este sentido, el texto instructivo cumple con las siguientes funciones. Para realizar un proceso, porque enseña al receptor a regular su comportamiento. Lo dirigen, enseñan, ordenan o aconsejan para la realización de determinadas acciones. Para prevenir daños y peligros probables, porque se hacen mediante instrucciones de seguridad, las cuales se dividen en dos tipos: advertencia y precaución. Las advertencias se realizan para evitar que ocurran accidentes serios y las precauciones se incluyen para evitar el daño de equipos o que ocurra algún accidente menos importante. Para ordenar los pasos o actividades, porque nos permiten lograr sistematizar todas las actividades y recursos. Para disminuir el tiempo empleado en los procesos, porque facilitan o agilizan los pasos que hay que seguir. Debido a sus características, los instructivos consiguen disminuir el tiempo utilizado para lograr los objetivos. El texto instructivo tiene varias funciones que son interesantes e importantes, pero para llevar a cabo ese mensaje se valen de una estructura. ¿Y cuál es la estructura de los textos instructivos? En ella encontramos la portada.
La portada contiene la imagen de lo que se quiere conseguir o construir al final de cumplir con los pasos desarrollados. También posee una introducción o indicaciones generales, que es donde se realiza una pequeña exposición del objetivo que se persigue. En el caso de una receta de cocina, el instructivo comienza listando los ingredientes necesarios para elaborar el plato. En la introducción, los instructivos también pueden incluir algunas observaciones generales de importancia. También se pueden incluir las medidas de seguridad más importantes y el índice. En algunos casos, la introducción tiene indicaciones generales que se dan con ilustraciones. Cuerpo del instructivo. En él se muestran las distintas etapas que hay que cumplir para conseguir el objetivo principal del instructivo. El cuerpo del instructivo también puede incluir argumentos, consejos y condiciones para lograr los objetivos. Materiales necesarios o requerimientos técnicos. Son los materiales o ingredientes necesarios para la elaboración de dicho producto. Algunos tipos de instructivos mencionan la necesidad de ciertas condiciones para que el equipo pueda funcionar. Normas o recomendaciones de uso. Indica lo que está permitido y lo que no y cómo se penaliza. En el caso de los manuales de uso de equipos electrónicos, suelen incluirse recomendaciones para que el dispositivo no sufra algún daño por una manipulación inadecuada o exposición a condiciones no apropiadas. Advertencias. Son las indicaciones que no se deben hacer. Mantenimiento. Son los procedimientos para mantener al sistema o el producto funcionando correctamente. Errores. Es cualquier error que podría aparecer en el sistema o cualquier posible mal funcionamiento. Bien, la estructura del texto instructivo le permite ordenar el mensaje, de manera que el lector primero se identifique con la imagen y luego llamar su atención para que lean detenidamente el mensaje. Recuerden que es para seguir instrucciones. Ya refrescada nuestra memoria, ahora sí continuemos con el desarrollo de nuestra clase. ¿Cuáles características posee un texto instructivo? El texto instructivo se caracteriza por: poseen un formato especial, muestran una lista de indicaciones, presentan el desarrollo de procedimientos compuestos por pasos que deben cumplirse para conseguir un resultado. En algunos casos, la secuencia de pasos es fija y en otros hay varias secuencias alternativas, como en los procesadores de texto. Se utilizan los verbos en modo infinitivo o imperativo. Por ejemplo, prender la computadora o prenda la computadora. O las formas impersonales, se prende la computadora. Se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos. El texto va acompañado de imágenes para reforzar o clarificar los pasos a seguir. Estas características nos muestran que estos textos son diferentes a los demás porque poseen un formato especial y organizado. Existen diversos tipos de textos instructivos. Algunos de ellos son los siguientes. Instructivos de direcciones. Instructivos de direcciones. Son aquellos que muestran los pasos para llegar a un lugar o zona determinada. Estas instrucciones son muy específicas e incluyen los nombres de las avenidas y calles. Además, estos instructivos incluyen mapas o diagramas que permiten entender mejor las direcciones. Instructivo o manual de procedimiento.
instructivo o manual de procedimiento. Son los que suministran la información necesaria para instalar o utilizar un determinado producto. Por estos motivos, son muy utilizados en la instalación de equipos electrónicos. Además, la mayoría de estos manuales están escritos en varios idiomas. También tenemos los instructivos de reglamentos. Instructivos de reglamentos. Estos muestran de una forma ordenada las normas o reglamentos a seguir en una determinada situación o en una institución, como por ejemplo en una escuela. Definiendo lo que es un instructivo de reglas para los juegos, podemos decir que son aquellos que muestran las reglas y pasos necesarios para jugar un determinado juego. En estos instructivos, la forma en que son escritos y las imágenes utilizadas dependen de la población a la cual son dirigidos, adultos o niños. Otros tipos son los instructivos clínicos, que son aquellos que dan las pautas de una forma ordenada y esquemática sobre cómo realizar un proceso en el área clínica. Por ejemplo, cómo llenar la historia clínica de un paciente o cómo tomar las distintas muestras para los análisis en los laboratorios. Y los instructivos de recetas de comidas, que son textos que nos describen los ingredientes y procedimientos para preparar una comida o una bebida. Hoy hemos llegado al final de la clase, donde estoy segura de que han enriquecido sus conocimientos sobre las características y tipos de textos instructivos. Conocimos las características y los diferentes textos instructivos, para qué sirven y cuál es su intención. Todo esto para que amplíen sus conocimientos, puedan seguir de mejor manera instrucciones, fomenten la lectura y desarrollen la competencia pensamiento lógico, creativo y crítico y la competencia comunicativa. Espero que sigan poniendo en práctica todo lo compartido. Se apoyen en su cuadernillo y sus maestros ante cualquier duda. Con cariño se despide tu profe querida Scarlett Rincón. Muchas bendiciones para todos y todas. Qué interesante fue la clase de la profe Scarlett. Abordaremos ahora el barco matemático de la profe Luz. En el transcurso de la semana vimos cómo se aplican los teoremas geométricos a nuestro diario vivir. De igual manera, nos enteramos de que Euclides es un gran precursor de la geometría plana. Los postulados ya sabemos que son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan como válidas y que los axiomas son solo premisas que se asumen independientemente de su legado, los cuales se usan para demostrar preposiciones. Escuchemos nueva vez qué nos dicen algunos postulados y axiomas sobre los ángulos. Hoy estaremos hablándoles de un tema muy interesante que, aunque ya hemos estado tratando contenidos similares a este, lo considero oportuno. Postulados sobre ángulos es nuestro tema para hoy. Pero, ¿sabes qué es un postulado? Bueno, la palabra postulado puede referir diversas cuestiones. Va a depender del contexto que se quiera aplicar dicho concepto. Postulado. Matemáticamente, son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan solamente por acuerdo, razonando acerca de dos organizaciones diferentes. Por ejemplo, los números naturales y los números enteros pueden percibir los mismos postulados. O sea, que para cada ciencia o conjunto de ciencias existen postulados diferentes. En matemáticas tenemos grandes personajes que nos aportan bastante conocimiento acerca de los postulados
Por ejemplo, Euclides. Euclides tiene 5 postulados que van en relación a su obra titulada Los elementos. Conozcamos esos postulados y de qué trata cada uno. Veamos. Postulado 1. 2 puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Postulado 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Postulado 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y postulado 5. Si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que 2 rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectas. A este último postulado se le llama postulado de las paralelas. De acuerdo a lo que escuchaste, ¿cómo se les llamó a los postulados de Euclides? Si prestaste atención, te diste cuenta que cada postulado se nombra con los números cardinales. Así, postulado 1, postulado 2, postulado 3, postulado 4 y postulado 5. ¿Sabes cuál o cuáles de estos postulados se refieren más directamente a los ángulos? Exactamente los postulados 4 y 5. Excelente. El postulado 4 porque nos habla de los ángulos rectos y nos dice que son iguales entre sí. Y el postulado 5 dice que si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores de ese mismo lado sea menor que 2 ángulos rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectos. Hablemos más detalladamente de este último postulado. En este se trata el tema de la suma de los ángulos. Relacionemos esto. Podemos decir que de aquí se desprende el postulado de la suma, el cual establece que si tenemos una figura formando un ángulo llamado AOC y B es una línea recta que está en el interior de ese ángulo, entonces se puede decir que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOC. Esto quiere decir que la medida del ángulo más grande es la suma de las medidas de los ángulos más pequeños. Pero, para que ustedes sepan, también existen postulados sobre el complemento y el suplemento. Vamos a ver qué nos dice el postulado sobre el complemento. Nos dice que 2 ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 grados. Si te fijas, aquí no nos aclaran si los ángulos deben estar juntos o deben estar separados. Esto quiere decir que no importa cómo se encuentren los ángulos, si al sumar sus medidas es igual a 90 grados. Entonces, son complementarios. Por ejemplo, 2 ángulos que miden 40 y 50 grados son ángulos complementarios porque suman 90 grados. Fíjate en que juntos hacen un ángulo recto, pero esto no quiere decir
que deben estar juntos. Igual, dos ángulos que miden 27 y 63 grados son complementarios, porque 27 más 63 es igual a 90. O sea, que cualquier par de ángulos, sin importar su posición o lugar donde se encuentren, si su suma es igual a 90 grados, se pueden llamar ángulos complementarios. Por su parte, el postulado del suplemento establece que si la suma de las medidas de dos ángulos es igual a 180 grados, entonces decimos que los ángulos son suplementarios, siendo cada uno suplemento del otro. Los ángulos pueden ser, sin embargo, un par lineal y, en este caso, son siempre suplementarios. Por ejemplo, en una figura donde una línea recta es interceptada por una línea recta inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, formando un par de ángulos, 1 y 2, el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios por el postulado del suplemento, ya que dichos ángulos forman un par lineal y la suma de ambos es igual a 180 grados. Un par lineal de ángulos es un par de ángulos adyacentes, o sea, inmediatos, cuyos lados no comunes son rayos opuestos y los lados exteriores forman una línea recta. Empecemos ya a desarrollar el contenido sobre los teoremas en el área de la geometría. Iniciamos matemáticas para la vida. Un teorema, según la Real Academia de la Lengua Española, es una proposición demostrable lógicamente partiendo de axiomas, postulados o de otras proposiciones ya demostradas. Vemos que el término teorema trajo consigo tres conceptos más. ¿Los pudiste identificar? Axiomas, postulados y proposiciones. Te definiré cada uno de ellos. Los postulados ya sabemos que son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan siempre como válidas. Las proposiciones son enunciados que pueden ser falsos o verdaderos, pero no ambas cosas a la vez. Y los axiomas son una sola premisa que se asume, con independencia de que sean o no evidentes, y que se usa para demostrar otras proposiciones. Se usa para demostrar otras proposiciones. ¿Te diste cuenta que todos esos conceptos se relacionan entre sí? Pues así es, fíjate. Del postulado se dice que no necesita demostraciones. Las proposiciones se asumen con un solo valor de verdad, ya sea verdadera o sea falsa, pero un solo valor. Y los axiomas nos ayudan a verificar el valor de verdad de una proposición. Entonces, matemáticamente hablando, un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas o argumentos lógicos. Por lo que, un teorema es una proposición teórica, enunciado o fórmula que incorpora una verdad, o axioma o postulado que es comprobada por otros conjuntos de teorías o fórmulas.
En geometría hay tipos de teoremas que sustentan las teorías de los ángulos según la posición en que se encuentran. Así, por ejemplo, tenemos el teorema de los ángulos correspondientes. Este teorema establece que si dos líneas paralelas son cortadas por una tercera línea de forma transversal, entonces los pares de ángulos correspondientes son congruentes. Y congruentes quiere decir que son iguales. Dicho de otra manera, si una línea recta transversal corta a dos rectas paralelas, los ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes dibujadas dos líneas paralelas ligeramente inclinadas. Y a estas dos líneas le pasa otra línea por el mismo medio. Al cortarse cada una de las líneas, forman pares de ángulos de 2 en 2. Pongámosle nombre a esas tres líneas y cada ángulo se forma con su intersección. Tenemos entonces la línea K, la línea L y la línea T. Línea K, línea L y línea T. Las líneas K y L son paralelas y la línea T es la que intercepta a esas dos paralelas, o sea, que las corta. Le pasa por el mismo centro. También le llamamos a esta línea T línea transversal porque corta con una ligera inclinación. Al cortarse las dos paralelas, la otra línea han formado 4 ángulos en cada corte. Te voy a repetir esa parte. Al cortarse las dos paralelas con la otra línea, han formado 4 ángulos en cada corte. A estos ángulos se les llama correspondientes entre paralelas. Correspondientes entre paralelas. Y se les llama así porque se han formado con dos líneas paralelas cortadas las dos por una sola línea. Por eso se llaman correspondientes. A esos ángulos que se han formado en cada intersección le llamaremos ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Esto vale para cada intersección entre las líneas. Como las líneas están interceptadas, entonces la línea T, que es la transversal que las intercepta, corta esas líneas K y L, las corta de forma transversal. Entonces podemos decir que hay 4 pares de ángulos que se corresponden. Esos ángulos son, presta atención, esos ángulos son 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7 y 4 y 8. Entonces, decimos que estos son ángulos correspondientes entre paralelas de 2 en 2. Si nos fijamos, están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Ni están uno arriba y otro abajo. Si uno está a la derecha con el otro a la izquierda, o sea, que están del mismo lado y solo los divide cada línea, entonces son correspondientes. Por lo que los ángulos que se forman con las rectas K, T son correspondientes, o sea,
iguales a los ángulos que se forman con las rectas L, T. Conozcamos ahora el teorema de los ángulos alternos internos. Este teorema establece que cuando dos rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos resultan congruentes, o sea, iguales. Te voy a repetir este teorema. Cuando dos rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos resultantes son congruentes, o sea, son iguales. Y podemos tomar de referencia la figura anterior, en la que teníamos dos rectas paralelas nombradas con las letras K y L y una tercera recta llamada T, donde K y L son paralelas y T es la transversal que las intercepta. Y en cada intercepción se han formado los ángulos 1, 2, 3 y 4. Entonces podemos deducir que los ángulos internos son 2, 3, 5 y 8. O sea, los ángulos que quedaron dentro de esa figura son 2, 3, 5 y 8, los cuales forman los siguientes pares que serían entonces llamados alternos internos. ¿Cuáles son? Pues 2 con 8 y 3 con 5. Y se les llama así, o sea, alternos internos, porque se alternan con la línea transversal que intercepta las paralelas donde se encuentran y además porque están dentro del espacio que forman las paralelas. De igual manera, existe lo que se llama teorema de los ángulos alternos externos. Ángulos alternos externos. Este teorema establece que dos ángulos son alternos externos siempre que estén en la parte exterior, o sea, en la parte de afuera de las paralelas y a distintos lados de ellas, y también a distintos lados de la línea transversal. La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de una nación, ya sea en la producción industrial, en el diseño gráfico, en la arquitectura, en la topografía, etc. Por esto y por mucho más, te exhorto a que continúes practicando con los ángulos que se corresponden entre paralelas, porque de ahí obtendrás resultados sorprendentes. Te recuerdo que debes realizar todas las actividades propuestas en tu cuadernillo de trabajo y si en alguna ocasión sientes dudas, puedes consultar a tu profe guía. Siempre él o ella estará dispuesto a ayudarte. Tu frase para el día de hoy dice así, escucha. Tener carácter significa tener control de sí mismo. Significa actuar apegado a principios y sobre todo no dejarse dominar por sentimientos inoportunos. Tu profe Luz se despide con mucho cariño, deseándote un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez, mi querido estudiante.